Muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan en este segundo webinar de la Unidad de Resiliencia Climática Urbana. Es un gusto para mí formar parte como moderador en esta presentación. Soy Carlos Valenzuela, formo parte precisamente de UCR en Ecuador. Y como les menciono, para mí es un gusto el poder presentar un nuevo tema relacionado precisamente con sistemas urbanos de drenaje sostenible. En el último webinar tuvimos la oportunidad de identificar cómo las soluciones de Papco Wavin y Plastilama Wavin en Colombia y en Ecuador contribuyen a mitigar los efectos climáticos relacionados directamente con el cambio en el ciclo del agua. Y hoy es un privilegio para mí el poder moderar este nuevo webinar donde aprenderemos de los conocimientos y experiencia de un profesional experto sobre tipologías innovadoras para construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible. En ese sentido, quiero dar la más cordial bienvenida también a mi colega Javier Quiroga. Javier es ingeniero ambiental y civil de la Universidad de los Andes. Cuenta también con un máster en estructuras de la misma universidad. Es especialista de pavimentos y geotecnia vial de la Pontificia Universidad Javeriana. Y cuenta Javier también con estudios de negocios de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda y de liderazgo de la Universidad de Harvard. Con más de 10 años de experiencia como asesor de soluciones con enfoque sostenible para el sector de la construcción, Javier nos comentará más sobre estas tipologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Javier, muy buena tarde, bienvenido. Gracias, Carlos. De verdad, muy contento otra vez de poder compartir esta sesión contigo. Ya lo mencionaste muy bien. Hace algunos meses estuvimos con nuestro primer webinar. Este es el segundo, del que esperamos ya se vuelva una costumbre cada 3 meses en adelante, trayendo pues cada vez nuevos temas de interés para todos. Entonces, pues, muchas gracias también a todas las personas que se están conectando en este momento desde todas partes de Latinoamérica, principalmente desde los países Colombia, Ecuador y Perú, pero también las demás personas que se conecten de otros lados, muy bienvenidas. Si les parece y si te parece, Carlos, pues damos inicio a esta sesión. Voy a quitar mi cámara, pensando pues obviamente en el rendimiento aquí de la conexión. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla y Carlos, si puedes, por favor, confirmarme que ya se esté viendo. Sí, Javier, en efecto, adelante. Perfectísimo. Y antes de empezar, pues invitamos también a los asistentes a que vayan dejando también sus inquietudes, sus comentarios en el chat, y trataremos en la medida de lo posible dentro de la presentación en ir respondiendo y atendiendo sus observaciones e inquietudes. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a este webinar que tratará sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, un tema de tendencia en los últimos años en todos nuestros países. Y la agenda del día de hoy, pues me permito empezar con un breve contexto de lo que es nuestro corporativo, nuestra empresa y lo que es la unidad de resiliencia climática, a la cual pertenecemos Carlos y yo. Y después daremos un contexto del por qué es importante la implementación de SUDS y de las soluciones basadas en la naturaleza. Veremos obviamente lo interesante del día de hoy, que es ver algunas tipologías que hemos venido trabajando para Latinoamérica, tratando de mejorar la eficiencia de las tipologías normales o regulares de los SUDS, y pues al final trataremos de dejar un espacio también para preguntas y observaciones, las que de pronto nos hayan contestado en el transcurso de la presentación. Nosotros pertenecemos a un conglomerado de empresas, un conjunto de empresas enmarcadas en Orbia. Son alrededor de 5 negocios o segmentos bien definidos, donde tenemos temas de
producción de resinas, PVC y otras resinas poliméricas. Tenemos el tema de conectividad, todo lo que es la fabricación de conductos para la fibra óptica. Tenemos el tema de Building and Infrastructure, que es precisamente productos terminados para la infraestructura, en especial lo que es el manejo de agua lluvia, a la cual pertenece Wavin, a la cual pertenece Papco y Plastigama. Tenemos también por allí explotación de materias primas como es fluorita y otro tipo de materiales. Y bueno, en todas ellas, todas con una misma motivación, un único propósito, que es impulsar la vida alrededor del mundo. Y eso tiene una connotación importante, no solamente para lo que es el ambiente, sino también para las personas y la sociedad. Nosotros contamos en Orbia, el logotipo que ustedes ven a mano derecha, al lado del nombre Orbia, es un logotipo vivo, es una forma de reflejar nuestros propósitos, nuestra visión, nuestros objetivos en el largo plazo, y a través de la medición de esos objetivos es que año tras año este logotipo que ustedes van viendo se va modificando, donde la perfección, donde lograr todos estos objetivos daría como resultado un círculo perfecto. Entonces ustedes ven un mensaje muy bonito desde lo que es nuestro logo. Allí, ¿cuáles son los pilares que nosotros estamos midiendo año tras año? Es un tema de ambiental, por ejemplo, de reducir nuestras emisiones de CO2, de reducir también la disposición de residuos sólidos en la fabricación de todos nuestros productos, el tema de inclusión, de motivar el liderazgo de las mujeres, y así otros tantos pilares enmarcados en un tema y en un contexto social y en un contexto ambiental. Entonces, esa es Orbia. Estamos en más de 100 países, contamos en total con más de 25,000 empleados al día de hoy, en presencia en todos los continentes, principalmente pues en Europa, en Norteamérica y seguido de Sudamérica, y pues ya incluyendo pues digamos que una presencia comercial en Asia, en África y también en Oceanía. Como les decía, dentro de Orbia hay un gran segmento que es Wavin, casa matriz en Europa, y que aquí en Sudamérica está presente con marcas como Amanco Wavin, Papco Wavin y Plastigama Wavin. Y dentro de los segmentos o los subsegmentos de negocio que tenemos en Wavin, hay uno muy importante que es el manejo de agua lluvia y reverdecimiento. Esto es lo que llamamos nosotros UCR, Unidad de Resiliencia Climática, a la cual pertenecemos y desde la cual estamos promoviendo todo este tipo de soluciones para manejo responsable del agua lluvia, como son los SUDS, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Aquí nuestras marcas, las locaciones en casi todos los países latinoamericanos, y donde nuestro objetivo desde UCR es promover las soluciones sostenibles, la recircularidad del agua, la economía circular, el aprovechamiento del agua, el reuso del agua, todo este tipo de tecnologías que nos permitan dar un manejo responsable al agua. De grosso modo, digamos de una manera muy general, esta imagen y estos puntos aquí resumen nuestra visión. Creemos, digamos, en el reverdecimiento de nuestras ciudades, de nuestras edificaciones, a través de la infraestructura verde, y también de un acompañamiento al manejo del agua, a la recircularidad del agua, al aprovechamiento del agua. Esto lo hacemos desde pues, nuestro portafolio tradicional, desde los sistemas de captación y conducción de agua lluvia, los tradicionales, o los eficientes, como son los sistemas sifónicos Quickstream, que de pronto algunos de ustedes conozcan, o a través de soluciones innovadoras como son los techos verde-azules o el polder roof, del que hablaremos más adelante, y a través de sistemas que mejoran la facilidad constructiva de la tecnología o de los sistemas de alcantarillado, como son pozos o cámaras prefabricadas, sumideros prefabricados,
cámaras prefabricadas para sedimentación que están en desarrollo para Latinoamérica en este momento, tanques de almacenamiento, tanques tormenta, que es otra de las tipologías que vamos a hablar el día de hoy, alcorques, o sea, la promoción de infraestructura verde y de arborización a través también de los SUDs, o muy relacionado con los SUDs, y del cual también hablaremos el día de hoy, y los sistemas de alcantarillado y todos sus componentes y accesorios tradicionales que pues ustedes muy bien conocen, tenemos en todos los países latinoamericanos. Aquí le pido el favor a Carlos de que nos ayude con un corto video de reflexión para empezar un poco el contexto de nuestra charla. I am a living, breathing, unstoppable organism made up of you. People. People living, loving, and playing. Because what is a city without its people? People give me purpose. I need you to thrive so I can live. And I need your help. My drinking water is disappearing, depleted by demand and leaking away in a maze of crumbling infrastructure. My buildings are failing, threatened by age and poor design. The greenery that once filled my streets and gave you air is dying. And year after year, I fled more and more. My sanitation system is outdated and overwhelmed, endangering our health and safety. And I'm getting hot. Dangerously hot. Soon, I may be too hot for you to live in. If we're going to have a future together, things need to change. We can't keep using the same short-term thinking. We need to plan for those who come next. You created me, and now I need you to stand with me. Build me better, never failing. I am your city, and we are one. Bueno, es un video bastante reflexivo, ¿cierto? Y creo que nos da el contexto para nuestra charla de hoy. Permítanme, vuelvo a compartir la pantalla. Espero que ya la están viendo. Entonces, como veíamos, gracias. Como veíamos, pues tenemos ahorita unos desafíos importantes en nuestras ciudades, en el mundo entero. Y esta frase que ustedes ven en pantalla resume mucho lo que acabamos de ver, y es que tenemos lluvia en abundancia, pero vivimos en escasez de agua. Es decir, no sabemos usar el agua, no sabemos administrarla, y eso nos está generando muchos problemas en nuestras urbes. Aquí también invito a interactuar con nosotros a través de una encuesta que vamos a lanzar en este momento para que ustedes a través del panel puedan responderla. La pregunta es: ¿qué problemas ambientales enfrenta su ciudad hoy en día? Inundaciones, sequías, afectación de mantos acuíferos, isla de calor, contaminación del aire. Entonces daremos unos 30 segundos para que contesten esta encuesta, y a partir de esto pues también vamos a dar un enfoque a lo que vamos a ver a continuación. Sí, Javier, en efecto, les hemos lanzado la primera pregunta. Ustedes pueden responder a las opciones como bien lo indicaba Javier. Si damos unos segundos más, por favor, para que podamos comentarte los resultados, pero por lo pronto pues como que las respuestas se van inclinando más al factor de inundaciones. Tenemos unos 10 segundos más, por favor, para que puedan ustedes también contestar a la pregunta. Recuerden qué problemáticas ambientales enfrenta su ciudad hoy en día. Perfecto. Javier, pues tenemos los siguientes
afectados. Como respuesta número 1, con un 68%, perdón, las personas que nos acompañan creen que la principal problemática tiene que ver con inundaciones. Después tenemos posturas divididas que se orientan hacia la contaminación del aire en un segundo lugar, en un tercer lugar a las sequías y finalmente con un menor porcentaje a islas de calor y afectación de mantos. Perfecto. Sí, claro, el tema de los mantos acuíferos pues solamente son en ciertas ciudades, ¿no? No todas las ciudades cuentan con un tema de acuíferos en el subsuelo y no todas tienen una problemática con eso. Pero bueno, excelente empezar pues digamos con esta interacción. Obviamente la preocupación de la mayoría de que estamos aquí pues tiene que ser las inundaciones, para eso es lo que está pensado inicialmente y como objetivo principal el tema de los SUTS, pero pues también veremos que todas estas otras problemáticas mencionadas están relacionadas de uno u otro modo. Si se dan cuenta, estas problemáticas pues de una u otra forma afectan la sociedad, afectan el funcionamiento de nuestras ciudades o incluso llegan a afectar la salud y a comprometer a veces la vida de las personas. Y está bien que las primeras 3 problemáticas pues estén relacionadas, pero ustedes también se preguntarán por qué el calentamiento y la calidad del aire. Vamos a verlo a continuación. Empecemos primero por lo que ustedes consideraron es lo más relevante en este momento para nuestras ciudades y es la dinámica de las inundaciones. El por qué se nos dan las inundaciones en las urbes. La respuesta es sencilla. Llueve y los picos de agua lluvia están sobrepasando la capacidad de nuestros sistemas tradicionales de alcantarillado, generando este tipo de problemáticas como son los desbordamientos que terminan pues por dar como consecuencia situaciones como las que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Las calles inundadas, incluso a veces parando el funcionamiento completo de un sector o de la ciudad entera, y a veces incluso comprometiendo la vida propia o la integridad de las personas que vivimos en las urbes cuando estas inundaciones pues pasan ciertos límites. Por otro lado, digamos, está el tema de las sequías. La otra cara de la moneda es cuando estamos en temporada de sequías, pues también tenemos problemas para el suministro del agua para la vegetación, por ejemplo, que tenemos en nuestras ciudades, o incluso para las actividades económicas, ¿cierto? Se empieza a poner en cuestionamiento el uso del agua para actividades económicas, o incluso cuando llegamos ya a temas mayores, puede comprometerse el suministro de agua potable para la población, para el consumo, para los quehaceres diarios. Entonces esa es otra cara de la moneda bajo un mismo contexto. Y lo que les mencionaba, también la calidad del aire es algo importante en nuestras ciudades en este momento. La dinámica de calidad del aire pues pone en riesgo o pone a nuestra población vulnerable en riesgo de enfermedades respiratorias que pues en algún momento hasta pueden ser crónicas y llevar a excesos incluso en la población vulnerable, que generalmente son los niños o los adultos o la población mayor. Y adicionalmente está el efecto de isla de calor, que es un efecto, para quienes no saben, donde las ciudades pues tienen una temperatura promedio mayor de la que deberían tener. Y esto se sabe es porque en una urbe, valga la redundancia, urbanizada o densificada, ¿cierto? De forma tradicional, los materiales concreto, acero, pavimentos, retienen mucho calor, hacen que la ciudad pues esté un poco más caliente versus lo que es la periferia o las zonas circundantes. Se pone un termómetro en el centro de la ciudad y se pone un termómetro afuera de la ciudad y se da cuenta que pueden haber varios grados de diferencia. Incluso se ha llegado a medir en algunas ciudades del mundo 10 grados de diferencia entre esas mediciones. Significa que la ciudad conserva 10 grados más o puede llegar a conservar 10 grados más de temperatura. Esto no es bueno porque esto pues compromete un tema de eficiencia energética en las ciudades. Los aparatos, los electrodomésticos, la industria, todo tiene que tener un consumo más alto de energía para lograr operar cuando tenemos temperaturas promedios más altas en nuestras ciudades. Y eso vuelve un círculo vicioso,
porque al tener mayor consumo energético de todo este tipo de aparatos, pues también estamos afectando la calidad del aire que mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces es una dinámica bastante fuerte. ¿Y por qué estas últimas dos problemáticas se ponen en contexto con el tema de inundaciones o de sequía? Y es porque a través de las soluciones que promueven las soluciones basadas en la naturaleza y los sistemas urbanos de drenaje sostenible, se propende por mitigar ambas problemáticas, no solo el tema del manejo del agua, sino también la calidad del aire y el efecto de isla de calor a través de la revegetación o el reverdecimiento de nuestras ciudades. Entonces aquí es cuando empezamos a ver que las problemáticas o estas problemáticas se tienen que abordar desde los dos puntos de vista, desde el manejo del agua obviamente, pero también desde el reverdecimiento. Y la solución está ahí nomás, en lo que se va a plantear más adelante. La dinámica... Sí, Carlos. Sí, si me permites, antes que continúes, hay un comentario súper interesante en el chat, y es que nos comentan que definitivamente estos son problemas muy comunes en nuestros entornos y ciudades. También hablan de la contaminación del agua como tal. Entendiendo no solo las aguas residuales, es posible también que estos volúmenes o caudales de agua lluvia puedan contaminarse, y cómo los pues contribuirían a mejorar la calidad del agua. Gracias, Carlos. No, excelente. Sí, totalmente de acuerdo. La contaminación del agua es algo que deberíamos ponerlo allí también, ¿cierto? Pero no está dentro de estas problemáticas iniciales, pero vamos a darnos cuenta a lo largo de la presentación que el tema de calidad del agua es algo importante a tratar y que los SUTS tienen, o uno de sus objetivos, uno de sus pilares es precisamente generar un tratamiento preliminar de las aguas lluvias. Entonces, sí vamos a ver más adelante cómo se trata, cómo los SUTS tratan de mitigar un poco el tema de la calidad del agua. Entonces, volvemos a la dinámica. Esto es todo un contexto y es para que ustedes vean que esto es un círculo, de alguna forma un círculo vicioso, ¿cierto? Donde tenemos una situación de riesgo en nuestras ciudades. La situación de riesgo es inundaciones o, a veces, la otra cara de la moneda, escasez del agua o sequía, como lo veíamos. Esa es la situación de riesgo. ¿Y por qué estamos en situación de riesgo? Porque por un lado tenemos una amenaza. La amenaza es el cambio climático, que en temporadas nos presenta lluvias más intensas, lluvias más frecuentes. Veíamos como por allí un experto que hablaba de este tema hace algunos meses, mencionaba que las lluvias con un periodo de retorno de 50 años, con un periodo de retorno esperado de 50 años, estaban sucediendo cada 5 años. Y como las lluvias de periodo de retorno de 25 años estaban sucediendo cada 3 años. Es decir, la dinámica que hasta el momento creíamos conocer está cambiando. Y eso solamente digamos que puede ser explicado a través del fenómeno del cambio climático. Pero por otro lado tenemos los periodos de sequía, que también cada vez son más intensos, más largos, ¿cierto? Y eso también provoca una dinámica fuerte cuando, pues, hablando de la situación de riesgo de escasez de agua. ¿Y cuál es el contexto de vulnerabilidad? Pues nuestras urbes, la forma en que se han venido densificando, la forma en que se han venido construyendo de una forma tradicional, por así decirlo, nos pone en situación de vulnerabilidad. Esa es la vulnerabilidad, que al densificar, al urbanizar, pues estamos impermeabilizando, ¿cierto?, de alguna forma nuestras ciudades, y eso nos genera que ante la situación de lluvias, pues generamos mayores caudales de escorrentía y propiciando pues todas estas problemáticas que veíamos anteriormente. Y cuando estamos en temporada de sequía, también al tener las zonas tan impermeabilizadas, impedimos el ciclo natural o el ciclo hidrológico natural del agua, impidiendo la infiltración del agua al subsuelo, generando también otras dinámicas en cuanto a la escasez de agua, en cuanto a la recarga de acuíferos, donde es importante este fenómeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos dos caminos. El primero es, seguimos abarcando la problemática de la forma tradicional, como lo hemos venido haciendo a través de la ingeniería tradicional o la ingeniería gris o la ingeniería dura, con los diferentes nombres que se le conoce a hacer la ingeniería de forma tradicional, y es pues con las estructuras o la infraestructura de acueductos y alcantarillados que solemos trabajar. O la otra forma es abordar la problemática a través de las soluciones basadas en la naturaleza
o lo que también mundialmente se conoce como LEED, Low Impact Development, desarrollo de bajo impacto, y donde ahí también podrían encajar perfectamente los SUDS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, ¿qué es la solución tradicional y cuáles son sus problemáticas? Está bien hacerlo, necesitamos de esta infraestructura, eso no se puede negar claramente, pero estamos viendo que la forma en que evoluciona el riesgo de inundaciones y de sequía, la dinámica que veíamos hace un momento, estamos viendo que nuestra infraestructura se queda corta. Y cuando hacemos inversiones para ampliarla, para generar nuevas redes, vemos que al cabo de unos años igual colapsa. Entonces, algo estamos haciendo mal bajo esta dinámica que no nos está permitiendo manejar de forma adecuada los excesos de agua, lluvia que presentamos en nuestras ciudades. Entonces, cada vez invertimos en infraestructura más costosa, más grande, ¿cierto? Ampliamos diámetros, ampliamos redes, y esto puede ser un círculo vicioso de nunca terminar. Esto incluso alcanza a impactar lo que es el ciclo, digamos, final de conducción de los sistemas de alcantarillado, que es llegar a una petar, por ejemplo, ¿cierto? Cuando tenemos más caudales cada vez, pues las petar también se ven que no alcanzan a cubrir los caudales requeridos y tienen también que ampliarse o dejar pasar los metros cúbicos excedentes, dejarlos pasar directamente al cuerpo receptor o al cuerpo final. Entonces, ahí hay una dinámica interesante. Esa es la forma tradicional. ¿Cuál es el camino sugerido y cuál es la tendencia en el mundo? Pensar en las soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza es un tema amplio. Pueden ser políticas, actividades, acciones, ¿cierto? O sea, abarca incluso desde las políticas que se planteen en un estado, en una ciudad, ¿cierto? Para tratar de preservar, crear o regenerar ecosistemas, que hablo, esto puede ser dentro o fuera de las ciudades, y con varios objetivos. Uno de esos claramente es el manejo del agua, claramente. Otro es combatir el cambio climático o mitigar los efectos del cambio climático. Y también muy alineado con generar un valor agregado para la sociedad, para la población. Entonces, esto hablando en términos generales. Como les digo, esto es un tema bastante amplio. El enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza precisamente tiene que ser la utilización de los propios procesos naturales, de la infraestructura existente, de la naturaleza, ¿cierto? De cómo podemos ver la forma en que opera la naturaleza para nosotros tratar de imitarla, lo que llaman biomímesis, ¿cierto? En la infraestructura que nosotros propongamos y en las acciones y en las políticas que nosotros propongamos. Esas son soluciones basadas en la naturaleza, hablado de un modo muy grueso, ¿no? Algo muy general. Y si empezamos ya un poco a enfocarnos en lo que es el manejo del agua, dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza encontramos unas buenas prácticas que menciono aquí rápidamente 4. La primera es prevención de la contaminación. ¿Cómo hacemos para que desde el inicio no contaminemos el agua? Algo del comentario que Carlos y el participante nos hacían caer en cuenta ahorita, ¿cierto? El tema de cómo evitar la contaminación. Pues tiene que haber unas políticas claras, tiene que haber una conciencia, una cultura de las personas para evitar la contaminación desde el inicio. ¿Cómo separamos, por ejemplo, las aguas lluvias de lo que son las aguas residuales, de las aguas grises, ¿cierto? Porque cada una de este tipo de aguas pues deberían tener un tratamiento completamente diferente e independiente. Entonces, eso también va desde lo cultural, pero también va desde la infraestructura que la ciudad en sus nuevos desarrollos y en sus renovaciones pues logre implementar. Cómo empezamos a independizar un poco el manejo de las aguas, ¿cierto? Otra buena práctica es control en la fuente. Lo primero era evitar contaminación, ¿cierto? Lo segundo es controlar los caudales desde la fuente. ¿Cómo? A través de diferentes tipologías, donde allí empezamos a hablar ya de SUDS, ¿cierto? Logramos disminuir, retener parte del agua o los caudales que nosotros generamos en nuestra residencia, en nuestro edificio, en nuestro centro comercial, en nuestro parque logístico, ¿cierto? ¿Cómo logramos puntualmente hacer un buen uso del agua? Que ahí valga la pena también mencionar cómo podemos aprovechar el agua, ¿cierto? ¿Cómo podemos darle un segundo uso? ¿Cómo podemos tratarla y usarla o aprovecharla dentro de nuestra propia operación?
Esto se puede escalar. Si no solo pensamos en una unidad puntual, un edificio puntualmente, sino que pensamos ya en un funcionamiento más grande, un funcionamiento local, como es un parque industrial, como puede ser un conjunto de casas, un conjunto residencial grande, ¿cierto? Cómo generamos políticas y acciones para darle un manejo bueno al agua lluvia y retenerla, infiltrarla, aprovecharla localmente y no disponerla al sistema de alcantarillado, que es la forma convencional de darle manejo al agua, ¿cierto? Y podemos escalarlo aún más, ir a nivel región, ir a nivel ciudad, y cómo involucramos la dinámica de la naturaleza, de nuestras ciudades, ¿cierto? Dentro de ese manejo del agua. Cómo involucramos lagunas, humedales, estanques, ríos, quebradas que puedan pasar a través de nuestra ciudad. ¿Cómo las involucramos dentro de ese manejo del agua lluvia? Esas 4 buenas prácticas resumen de alguna forma lo que las soluciones basadas en la naturaleza pide respecto al manejo del agua. Y ahí se alinea de alguna forma lo que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este tipo de sistemas, de alguna forma, si involucramos todos los principios de soluciones basadas en la naturaleza dentro de lo que son los SUDs, tendríamos SUDs más eficientes, más efectivos, que de alguna forma potenciaran sus beneficios a la sociedad y a la infraestructura. Entonces, podríamos decir que los SUDs de alguna forma es una categoría dentro de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, desde mi perspectiva. Aquí tengo que hacer rápidamente un paréntesis. Mucha de la información, las fotografías y el sustento que voy a presentar a lo largo de esta presentación están basadas en el manual de SUDs de Siria, un manual europeo que los invito desde ya a consultar. Lo pueden conseguir en internet, donde tiene todo, es mejor dicho, es la Biblia de los SUDs. Allí encuentra uno desde las tipologías, casos de estudio, cómo diseñar los SUDs. Es un manual de verdad que los invito a leer a quienes tengan mayor interés en profundizar en este tema. Entonces, ya vamos a entrar ahora sí a hablar de los SUDs en forma. Ahorita les mencioné sobre los pilares, ¿cierto? ¿Qué sustenta un SUD? Podríamos decir que son 4 pilares principalmente. Para que un SUD se pueda llamar verdaderamente un SUD y que lo distingue de un sistema tradicional de manejo de agua lluvia, tiene que tener estos 4 pilares. Lo primero es que tenga una alta eficiencia en cuanto al manejo de agua, o sea, que tenga o que abarque la posibilidad de un buen manejo de cantidad, de caudales, ¿cierto?, de agua. Lo segundo es que tiene que tener sí o sí una incidencia directa en la calidad del agua. Esto lo distingue muchísimo de los sistemas tradicionales. Un sistema tradicional pues puede abarcar toda el agua lluvia a la cual se diseñe sin problema, pero generalmente no tiene un impacto en la calidad. Y aquí volvemos al comentario que nos hacían inicialmente, ¿cierto? ¿Qué pasa con la calidad del agua? Claro, el SUD tiene sí o sí, de alguna forma, garantizar una mejora en la calidad del agua lluvia que está transportando o que está reteniendo. Eso vamos a verlo, la forma en que los SUDs, digamos, propenden por este objetivo. Y bueno, básicamente es porque involucramos la naturaleza en ellos, y la naturaleza se encarga de hacer por sí sola, digamos, que un tema de filtración. Los otros 2 pilares, muy relacionados el uno con el otro, es el tema de amenidad y biodiversidad. ¿Cómo garantizamos que los SUDs de alguna forma mejoren el entorno para la población, para los habitantes de un sector o de una ciudad? Y también cómo logramos que se promueva la biodiversidad desde los SUDs, que haya atracción de fauna, que haya incorporación de flora, ¿cierto?, dentro del SUD, dentro de toda la estrategia de SUDs que se implemente. Entonces, estos 4 pilares súper importantes para tenerlos en cuenta dentro de los SUDs cuando nosotros estemos pensando en implementar o diseñar un SUD. Y aquí, permítanme leer por partes lo que es un SUD. Esta es una definición gruesa, pero para mí de verdad resume de una buena forma lo que es un SUD.
Entonces dice la primera parte, es un conjunto de elementos conformado por infraestructuras y espacios naturales. Es decir, que un SUD de alguna forma involucra infraestructura humana con infraestructura natural, ¿cierto? Alterados o artificiales, superficiales y o subterráneos. Aquí nos da otra idea interesante. Es decir, que un SUD puede pensarse o se puede concebir para que tenga un manejo superficial del agua, o también se puede concebir para que haya un manejo subsuperficial, ya sea no solo de conducción, sino también, por ejemplo, pensando en la infiltración, ¿cierto? Por donde fluyen las aguas lluvias a través del territorio urbano de manera controlada y que contribuye a la regulación del ciclo hidrológico. Esa última partecita es lo que hace de alguna forma relación a las soluciones basadas en la naturaleza, porque lo que se busca es de alguna forma es que los SUDs de alguna forma asimilen el comportamiento natural del agua lluvia, que en un contexto natural sería llueve y el 90% del agua se infiltra en el subsuelo, se convierte en agua de escorrentías únicamente el 5 o 10% del agua, y todo esto va alimentando de una forma muy ingeniosa, ¿cierto? A través de los flujos de agua subsuperficial o subterráneos, se van alimentando quebradas, las quebradas a su vez los ríos llegan finalmente a un lago o un humedal, ¿cierto? Esa es la dinámica del ciclo hidrológico. Pues la idea con los SUDs, de alguna forma, es asimilar eso, ¿cierto? Hacer semejanza al funcionamiento natural del agua lluvia. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más técnico, si lo aterrizamos, digamos, a un hidrograma, ¿cuál es el funcionamiento o por qué velan los SUDs? Primero pensemos en la línea verde. La línea verde que ustedes ven allí y el área subrayada de verde es un hidrograma en estado natural, ¿cierto? En lo que mencionábamos hace un momento, de no hay urbanización, es terreno natural, terreno virgen, donde llueve, donde parte del agua es interceptada por la vegetación, usada dentro de sus procesos naturales por la vegetación, otra se infiltra, o un gran porcentaje se infiltra al subsuelo, teniendo una dinámica compleja allí debajo del suelo, y otra, pero un porcentaje muy pequeño, se convierte en escorrentía superficial. Esa escorrentía superficial es lo que podríamos señalar, es lo que se ve allí en el hidrograma verde, ¿cierto? Después, ¿qué tenemos? Que cuando venimos a urbanizar de la forma tradicional, ¿cierto? Cuando le ponemos concreto y pavimento a nuestras ciudades, cambiamos la forma en que el hidrograma se percibe, ¿cierto? Y lo que vamos a tener es un gran flujo de escorrentía, poca infiltración, poca intercepción, porque nuestras ciudades, sobre todo las ciudades latinoamericanas, no tenemos un buen desarrollo de infraestructura verde, ¿cierto? Y entonces lo que provocamos es lo que llamamos un pico de lluvia, ¿cierto? Es decir, un hidrograma elevado, donde tenemos en poco tiempo, en pocos minutos, tenemos un momento de un caudal de agua muy elevado circulando por nuestras calles y por nuestra infraestructura de alcantarillado, claramente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que de alguna forma los SUDs vienen a mitigar este caudal de pico, este pico de caudal, vienen a mitigar. Entonces, el área subrayada en azul, desde el pico hasta la meseta del área verde, ¿cierto? Es lo que llamaríamos nosotros un exceso de caudal. Es la lluvia de escorrentía producida debido a que yo urbanicé un sector, un área determinada, ¿cierto? Ese volumen es el que tenemos de alguna forma que darle manejo a través de diferentes alternativas, ojalá a través de los SUDs. Si logramos darle manejo a través de los SUDs, lo que vamos a tener finalmente es un hidrograma más parecido al hidrograma verde, que sería el hidrograma rojo, donde logramos aplacar el pico de lluvia, ¿cierto? Y logramos una meseta y una estabilidad en el manejo de agua lluvia. Ese es el objetivo de los SUDs desde un punto de vista técnico. Entonces, resumamos los objetivos del SUD. Obviamente lo que queremos es disminuirle la carga
al sistema tradicional de alcantarillado, ¿cierto? Eso es lo primero, y que disminuyamos la necesidad de invertir en más infraestructura de alcantarillado, en diámetros más grandes, ¿cierto? En mayor número de redes, etc. Lo otro es que logre un tratamiento preliminar del agua. Cuando involucramos la naturaleza, la vegetación, allí ya estamos haciendo un primer filtrado del agua. Cuando tratamos de infiltrar el agua al subsuelo, ahí estamos mejorando la calidad del agua, ¿cierto? Cuando atravesamos el agua por una granulometría determinada, ahí estamos también mejorando la calidad del agua. Lo otro, obviamente, es disminuir el riesgo de inundaciones, porque la idea es disminuir los picos de lluvia, ¿cierto? Y por lo tanto, poder manejar cualquier tipo, o por lo menos la gran mayoría de los aguaceros o de los eventos de precipitación intensa que vengan sobre nuestra ciudad. Esto finalmente pues repercute que al receptor final, ¿cierto? Del que mencionábamos también anteriormente, pues llegue un agua con una mejor calidad. Sobre todo si esto también lo acompañamos de medidas de separación de las aguas, ¿no? Una infraestructura diferente para las aguas grises, una infraestructura diferente para las aguas industriales, una infraestructura diferente para las aguas lluvia, ¿cierto? Y no alcantarillados combinados, que es otra gran problemática de muchas de nuestras ciudades latinoamericanas. ¿Cómo Javier, lo hacen los SUDS? ¿Sí? disculpa, Javier, aprovechando lo que tú nos estás compartiendo, pues hay también una pregunta súper interesante que creo se enfoca precisamente en lo que estás mencionando, ¿no? En temas de infraestructura civil, de inundaciones y un poco de inversión y también de planificación. Nos consultan precisamente que en el caso de Dubái y sus inundaciones de abril, y además pues considerando todo el contexto de la capacidad económica de esta ciudad, de estos países, para su infraestructura, la pregunta es si era imposible prever y así sobredimensionar, entre comillas, la infraestructura requerida para precisamente prevenir lo que sucedió. Es una muy, muy buena pregunta que espero abordar aquí desde diferentes frentes. A ver, ¿qué puede pasar? Nosotros en la ingeniería diseñamos nuestra infraestructura para eventos con cierto periodo de retorno, ¿cierto? Una cuneta la diseñamos para una lluvia con un periodo de retorno de 5 años. Un alcantarillado municipal, 10 años. Un alcantarillado de una ciudad, 50 años, ¿cierto? De la forma tradicional en que lo hacemos, pues es como lo abordamos. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente yo diseñé una estructura para 20 años y resulta que en un día determinado llegó el evento de precipitación de 50 años. Significa que es un evento de precipitación mucho más intenso y más fuerte que el que yo lo diseñé. Por lo tanto, voy a tener allí la infraestructura saturada y voy a tener este tipo de consecuencias como son las inundaciones. Eso puede pasar. Así funciona el tema. Ahora, ¿qué pasa? Pongámosle el factor de riesgo del que hablábamos del calentamiento, perdón, del cambio climático, ¿cierto? El cambio climático está haciendo la dinámica aún más retadora, porque el cambio climático lo que nos está mostrando es año tras año es que los periodos de retorno con los que nosotros estábamos diseñando no son realmente lo que está sucediendo actualmente. Y lo mencionaba yo al principio, la lluvia de 50 años ahora la estamos teniendo cada 5 o un poco cada 10 años. Y la lluvia de 25 años la estamos teniendo cada 3 años. Es decir, que tenemos que también pensar en nuestras metodologías de diseños, hacerlas a la luz del cambio climático. Y ya conozco ingenieros que de alguna forma incorporan el cambio climático dentro de sus diseños, para todo tipo de diseños, no solamente los hidráulicos, pero principalmente obviamente los hidráulicos, ¿cierto? Esto nos podría dar un factor de seguridad, una garantía, digamos, adicional de que cuando lleguen unos eventos extremos importantes, nuestra infraestructura vaya a responder de la manera adecuada. Pero no nos exime totalmente de eso.
nunca va a haber una probabilidad del 100% de que nuestra infraestructura pueda albergar estos eventos. ¿Por qué? Porque puede llegar un evento extemporáneo, un evento extraordinario, ¿cierto?, que superó el evento de precipitación pensado. Y tal vez esto fue lo que pudo haber pasado en Dubái, ya que lo mencionaba. ¿Qué es lo que toca revisar? Que posiblemente ese fue el evento de precipitación que se salió de todo pronóstico, pero ¿qué pasa si en unos pocos años vuelve y pasa? Ahí sí tocaría revisar qué pasó, ¿verdad? Pero que haya pasado una vez en 50 años, no habría problema. El problema es si eso empieza a darse con una frecuencia mayor que ponga en riesgo cada cierto tiempo, ponga en riesgo la infraestructura y a la propia sociedad, ¿no? Entonces, es un caso bastante particular, pero no todas las inundaciones pues pueden ser manejadas porque hay unos eventos que de verdad se salen de lo que está estipulado en nuestras metodologías de diseño. Espero haber respondido ahí desde cierto aspecto ahí a la pregunta. Entonces, los SUTs, ¿cómo actúan? Obviamente, como decíamos, pues tienen que darle un manejo a ciertos volúmenes y a ciertos caudales, por lo tanto, tienen que reducir los niveles de escorrentía que hay en nuestras ciudades. De alguna forma, disminuye esas potenciales escorrentías. Hay un poco ligado a lo que veníamos discutiendo en la pregunta, ¿cierto? Disminuimos qué tanta escorrentía puede haber que de alguna forma, pues, esa escorrentía pues, puede promover el tema de inundaciones en una locación o en una ciudad entera, ¿no? Entonces, mire que aquí no dice eliminamos la frecuencia de la escorrentía, no, dice disminuimos, porque siempre va a haber un tema de probabilidad allí con el tema de los eventos. Donde es posible, ¿cierto? En las ciudades donde es importante y donde es una problemática, pues los SUTs pueden ayudar a aliviar el tema de los acuíferos, tratando de hacer una recarga directa sobre los acuíferos. Minimiza la carga de contaminantes del agua, ya veíamos anteriormente por qué. Reduce la cantidad de superficie impermeable. Cuando hay políticas claras en una ciudad o en un municipio, en una población, de implementar SUTs, lo que estamos haciendo es cambiar áreas duras por áreas verdes, ya sean árboles, ya sean zonas verdes, ¿cierto? Entonces, esa es una buena medida de los SUTs y tiene un impacto directo en la calidad del aire, tiene un impacto directo en la dinámica del agua, obviamente. Esto se empieza a integrar con el paisajismo, genera una amenidad, genera biodiversidad, ¿cierto? Y de alguna forma estamos fortaleciendo ciertos ecosistemas dentro de nuestras zonas urbanas. Esa es la forma en que actúan estos SUTs. Y aquí los invito a participar nuevamente, interactuar con nosotros y les pregunto, ¿qué tipología de SUTs es la más eficiente para controlar los excesos de agua? A, cunetas verdes, B, jardines de biorretención, C, alcorques inundables, D, tanques de tormenta, o ninguna de las anteriores. Los invito a que nos den su perspectiva, su respuesta, y en 30 segundos revisamos qué fue lo que ustedes respondieron. Pues sí, Javier, muchas gracias. Hemos también publicado la segunda pregunta. Desde este momento, pues, haremos también 30 segundos, así que los invitamos a que puedan elegir su opción. Recordamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, más bien están invitados pues, a que ustedes puedan compartirnos su criterio en función de lo que vamos aprendiendo. Tenemos entonces 15 segundos más y por el momento, pues la opinión global como que está más orientada a los tanques de tormenta, aunque por ahí tenemos algunos porcentajes interesantes también con las otras opciones. Bueno, digamos que esta es una pregunta, decimos aquí en Colombia, triquiñuela, o sea, con una cascarilla, con una cáscara dentro de la pregunta, porque la verdad, es difícil elegir qué tipología de SUT es eficiente si no tenemos un contexto. Es decir, si no sabemos para qué ciudad, para qué locación, ¿cierto? ¿Dónde estamos implementando el SUT?
así es muy difícil decir cuál sería el SUD más eficiente para implementar. Entonces, como vamos a ver, las tipologías de SUDs dependen muchísimo de dónde estamos parados, de qué contexto tenemos, cuál es la situación de pluviosidad del lugar donde yo voy a implementarlo, cuál es su geografía, cuál es su topografía, qué infraestructura existente ya tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática más importante a solucionar con los SUDs, ¿cierto? Entonces son muchísimas variables las que hay que tener en cuenta para seleccionar la tipología de SUD más conveniente. Por lo tanto, no sería tan fácil directamente decir cuál es la más eficiente si no tenemos todo el contexto del que les estoy mencionando. Entonces, dentro de las tipologías, digamos, más convencionales, más populares, de tendencia en el mundo entero, vamos a mencionarlas aquí rápidamente. Estas no son las únicas. Constantemente se están generando más tipologías, nuevas aplicaciones en el mundo entero, en las ciudades sobre todo que están generando este tipo de desarrollos. Pero tal vez las más convencionales son estas. Yo las dividí en unas categorías o en una subcategoría. La primera es infraestructura verde, o sea, SUDs, donde el enfoque principal puede ser el reverdecimiento. Entonces tenemos allí techos o cubiertas verdes, tenemos fachadas o muros verdes, tenemos alcorques. Para quienes no saben, me he encontrado que algunas personas no conocen o no distinguen esta palabra. El alcorque es el sistema donde podemos implantar un árbol, ¿cierto? Es la infraestructura que podemos tener para implantar un árbol. También tendríamos allí las cunetas verdes, ¿cierto? Ese sería, digamos que para las que podríamos categorizar dentro de infraestructura verde. Están otras tipologías que de pronto su enfoque principal es la infiltración. Allí tenemos zanjas o trincheras de infiltración, allí tenemos cuencas secas, y ojo que aquí pongo un gran asterisco en las cuencas secas, porque muchas de estas tipologías, incluidas las cuencas secas, a veces pueden funcionar más como infiltración o a veces pueden funcionar más como retención, almacenamiento, ¿cierto? O incluso conducción de agua lluvia. Entonces, veremos que yo categorizo aquí algunas tipologías, pero perfectamente muchas de ellas podrían estar en diversas categorías. Y aquí también tenemos los tanques de infiltración del que hablaremos al final de nuestra presentación. Tenemos también el tema de cuencas secas, por ejemplo, tenemos la categoría de zonas de biorretención, amortiguación o atenuación. Allí tenemos cuencas secas nuevamente, tenemos tanques de almacenamiento, estanques, humedales. Aquí miren que estamos involucrando infraestructura natural de nuestras ciudades. Jardines de lluvia, rain gardens, también encontramos allí. Y esto también puede ir acompañado de soluciones complementarias, como son los sistemas de cosechas de agua lluvia, que vamos a hablar enseguida, tratamiento biológico de las aguas, ¿cierto?, para mejorar la calidad del agua, pavimentos permeables, filtros de agua lluvia, etcétera, etcétera. O sea, esto es un mundo amplio, ¿cierto? Aquí yo solamente menciono algunas tipologías y vamos a hacer énfasis y vamos a mostrar las tipologías con las que podemos mejorarlas a través de productos de nosotros. Entonces, aquí les muestro una imagen donde mostramos un poco la visión del funcionamiento que Wavin quiere para el agua lluvia en los proyectos en las ciudades, el aprovechamiento desde las cubiertas, cómo nuestra infraestructura urbana se va adaptando a los nuevos desafíos climáticos, ¿cierto? Cómo propendemos por reverdecer, por sembrar árboles, por mejorar la calidad del agua lluvia a través de las soluciones que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a entrar ya a ver las tipologías. Estamos ya a mitad de la presentación. Vamos a ver muy rápidamente estas ideas. La idea es generarles a ustedes cuestionamiento, inquietud, que ustedes conozcan que en el mercado hay formas diferentes de hacer SUDs, ¿cierto? Y voy a empezar con algo muy básico. Esto aquí no hay mayor avance. Esto es algo muy básico. Esto lo hacen en muchas zonas de nuestros países, y es el tema de cosecha de agua, pero solamente quiero dejar como el concepto, empezar con las tipologías por este lado. ¿Qué es la cosecha de agua? Simplemente aprovechar en nuestras unidades residenciales, ¿cierto?, el agua lluvia que tenemos en nuestros tejados, ¿cierto?, el agua lluvia que escurre en nuestros tejados, y a través de infraestructura muy convencional, conducirla, captarla, almacenarla y ojalá darle un aprovechamiento, un uso en usos secundarios. Obviamente no en temas de agua potable,
pero sí en temas de riego, en temas de lavado, en temas hidrosanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo podemos hacer con canales y bajantes tan sofisticadas como las, digamos, o tan convencionales como las vemos aquí, que esto en algunos de los países tenemos este portafolio disponible. Esto lo hemos implementado nosotros, es lo que llaman cosecha de agua o rain harvest, lo hemos implementado en muchos proyectos de carácter social que se han hecho en Colombia. Ustedes ven aquí una foto de uno de ellos, por ejemplo, donde se hace el aprovechamiento del agua, se conduce y se almacena. El almacenamiento puede ser tan fácil como en una bolsa de geomembrana, ¿cierto? Como lo que ustedes ven allí, o puede ser en un tanque plástico tipo botella, que pues los tenemos en diferentes presentaciones en nuestros países, de 200, 300, 500, 1000, 1100, 2000, 2500 litros, ¿no? Tenemos todos estos volúmenes o capacidades de almacenamiento con estos tanques. Nuevamente lo que insisto, ahí no hay nada novedoso y simplemente es una idea para que todos, incluso desde nuestros hogares, podamos pensar en hacer cosecha de agua. Ahora sí entramos en algo bastante novedoso, innovador, que es el polder roof o los techos verde-azules. Si bien nosotros en los últimos años hemos conocido de la infraestructura verde, lo mencionábamos, los techos verdes es algo que se ha venido implementando en nuestras ciudades en los últimos años, tal vez desde la última década en las ciudades principales de Latinoamérica. Lo que nosotros queremos es involucrar también el componente del agua dentro de la infraestructura verde de los techos. Eso, digamos que, o el por qué hacerlo. Y es porque consideramos que los techos pueden ser un SUD perfectamente. En un techo verde convencional hay un aprovechamiento o una retención del agua de máximo del 30%. Es un porcentaje muy bajo en un techo convencional verde. En los últimos años, tal vez más de una década en el mundo, ya se ha empezado a hablar de los techos verde-azules, pero se construyen de una forma donde la retención no supera el 50%, ¿cierto? Nosotros con el sistema que se está promoviendo desde Europa, últimamente o recientemente, tenemos un sistema del cual se puede hacer un aprovechamiento o una retención del 90% del agua lluvia que cae sobre el tejado o sobre el techo, sobre la cubierta. Entonces es un sistema bastante eficiente y lo convierte en un SUD con un potencial gigantesco. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos es, a través de unas unidades plásticas que llamamos Aquacel 85 y Aquacel 160, se instalan sobre el techo, ¿cierto? Y es dentro de estas unidades, o más bien en el espacio vacío que generan estas unidades, donde se puede hacer la retención de agua lluvia. Estas unidades son muy ligeras, la versión, digamos, de 85, de 8.5 centímetros, pesa 4.5 kilogramos por metro cuadrado, mientras que la versión doble, la versión de 160 milímetros o 16 centímetros de altura, pesa alrededor de 7 kilogramos por metro cuadrado. Estas unidades, vale la pena resaltarlo, estas unidades son hechas de material 100% reciclado. Es otro de los objetivos dentro de Orbia, dentro de Wavin, y es generar soluciones cada vez que tengan un contenido de material reciclado en ellas, por el tema de economía circular y de sostenibilidad, ¿no? Hay que ser coherentes con el discurso que estamos dando. Otros elementos que también proveemos dentro del sistema es los geotextiles para protección de la impermeabilización. La impermeabilización sí no la incluimos nosotros, pero tenemos aliados que digamos que podrían implementar este sistema y garantiza su funcionabilidad. Y también geotextiles para separar el tanque, las unidades Aquacel, de lo que es el sustrato, o sea, la tierra y la vegetación. También tenemos un textil que viene por tiras, que es el que ustedes ven a mano izquierda. Este textil por tiras lo utilizamos para generar un sistema de capilaridad ascendente para que el agua del tanque que tengamos allí almacenada sirva para suministro de las plantas. Ya vamos a ver en detalle cómo es este sistema. Esta estructura lo muestra un poco mejor. Tenemos la cubierta, tenemos un sistema de impermeabilización, tenemos un geotextil de protección, después vienen y se implementan nuestras unidades plásticas Aquacel, encima se pone otro geotextil de separación y finalmente se pone el sustrato y la vegetación. Esta estructura viene, digamos, diseñada para que encima no solo se pueda
poner infraestructura verde, sino también se puedan poner rejillas, barandas, se puedan fijar directamente sobre estas unidades e inclusive se pueden poner los paneles solares, los que son para tamaño de infraestructura predial, ¿cierto? O sea, los paneles pequeños pueden involucrarse directamente sobre estas unidades, son compatibles en ese sentido. Muy rápidamente, ¿cómo se instala el sistema? Ya decíamos, tiene que haber una instalación de un sistema de impermeabilización previo, posteriormente un geotextil de protección, se instalan las unidades Aquacel que son de ensamble muy, muy rápido porque tienen un sistema macho-hembra que hace clic y que permite la instalación rápida. Después se hacen algunos detalles a los bordes y al perímetro junto con el geotextil. Posteriormente se pone el geotextil de capilaridad, ya vamos a ver por qué se llama geotextil de capilaridad, y posteriormente se puede poner el sustrato y la vegetación encima, y allí ya tenemos un sistema o un techo verde-azul, o lo que llamamos nosotros un polder roof. Entonces, esta da otra dinámica, este sketch da una dinámica de cómo se ve el sistema y el funcionamiento. La idea es que cuando llueve, toda el agua lluvia que cae sobre la vegetación se infiltre hacia el tanque empieza a almacenar el agua lluvia que tiene allí almacenada eventualmente va a funcionar para el riego del sustrato, es decir, que no vamos a tener que usar sistemas tradicionales de riego, sino que el agua a través de las tiras de geotextil que ustedes ven allí, unas tiras que van hasta el fondo del tanque, absorben, ascienden el agua por capilaridad, humedecen todo el geotextil capilar que está instalado de forma horizontal, y allí es que las plantas van a poder obtener el recurso del agua. Entonces ese es un primer beneficio. ¿Cuál es el segundo beneficio? Que es un sistema SUD completamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una retención temporal del agua lluvia, no la estamos disponiendo directamente al alcantarillado, sino que la estamos almacenando temporalmente allí, para un aprovechamiento o como retención temporal, como bien les mencionaba. Pues no crean que les iba a mostrar solamente sketches, esto ya es una realidad, como les decía, en Europa ya llevamos varios años implementando sistemas de este estilo. Este es un ejemplo en Ámsterdam, toda una cubierta de 2.000 metros cuadrados, cubierta pues con nuestras celdas, y encima una infraestructura lindísima, una infraestructura verde que permite la infiltración, un paisajismo para que obviamente las personas puedan transitar allí encima de esta infraestructura. Nadie sabe que allá hay un sistema de atenuación, que hay un SUD, porque pues no es visible, pero esto es infraestructura consciente, es infraestructura sostenible. Hay dos versiones de este sistema en Europa que ya han venido implementando techos verde-azules desde hace bastante tiempo. Pues vamos un paso adelante y allí hablamos de un sistema completamente automatizado y digitalizado y monitoreado en línea, en tiempo real. Eso es lo que llamamos la versión activa. Entonces, la versión activa, lo que pasa es que a través también de una estación meteorológica que se pone en la cubierta, se toman constantemente datos meteorológicos, valga la redundancia, que son analizados por un software, una plataforma de nosotros, que pueden hacer o generar un pronóstico meteorológico. Y si el software se da cuenta que viene un evento de precipitación en algunas horas, lo que hace es automáticamente abrir las compuertas o las válvulas del sistema para que haya una evacuación del agua lluvia que hay en el tanque, y así generar o dejar la disponibilidad al 100% del tanque que tenemos allí. Lo otro interesante es que en épocas de sequía, pues si no hay agua para que sirva para el suministro de las plantas, pues, y el tanque está completamente vacío, pues hay unas válvulas automáticas que también van a abrirse para llenar el tanque, ese sí, del suministro convencional. Obviamente en Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica, tenemos ciudades que tienen unas muy buenas precipitaciones todo el año. Tal vez si implementamos estos sistemas en Latinoamérica, tal vez ni siquiera tengamos que usar el agua de suministro regular para cuando tenemos temporadas de verano. La versión activa, si lo vemos otra vez a nivel del hidrograma, ni siquiera está haciendo un retardo del agua que se dispone en el alcantarillado, ni siquiera es un retardo temporal, sino que puede pasar una cantidad de tiempo importante y nunca se dispuso el agua lluvia porque se utilizó, ¿cierto? Y eventualmente cuando llegó el siguiente evento de precipitación, pues teníamos ya la disponibilidad del tanque
nuevamente al 100% o en una alta capacidad para recibir el siguiente evento de precipitación. Como les decía, en algunas ciudades europeas esto ya se viene implementando de manera sistemática y masiva en algunos edificios, entonces visualicen lo que está pasando allá y lo que va a ser el futuro en las ciudades principales de todo el mundo. Y es que con estos techos verdes y con otras soluciones SUDS que estén monitoreadas en tiempo real, se van a poder tomar decisiones, ¿cierto? Desde una plataforma. Y, por ejemplo, decir, voy a evacuar toda el agua que tengo en mis SUDS, en mis techos verdes en este momento, voy a evacuarla porque quiero tener mi capacidad máximo para una temporada de lluvia que se avecine, ¿cierto? Eso es el futuro, para allá vamos. En Latinoamérica todavía no está disponible la versión activa, está la versión pasiva, es decir, que funciona con la hidráulica básica. Allí lo que tenemos son unos elevadores, ¿cierto? Y de manera que cuando el tanque esté a full y se supere, digamos, la capacidad del tanque, pues por rebose el agua puede drenar por el sistema convencional. En ese caso está funcionando como un tanque de amortiguación, ¿cierto? De atenuación o de retención temporal, como lo quieran llamar, y allí obviamente llega el evento de precipitación, se llena el tanque, ahí hay un retraso, digamos, en el agua que se dispone del alcantarillado, pero seguramente si sigue lloviendo, pues ya el agua empieza a fluir a través del rebose y pues así sería la dinámica en la versión pasiva. Igual habría allí un beneficio a la infraestructura. Y aquí le pido el favor a Carlos que por favor me pueda enviar el siguiente video, que es sobre el polder roof, un video muy corto para que ustedes vean el tema de instalación y cómo quedan las amenidades con este tipo de sistemas. Perfecto, muchas gracias. Ahí vimos un excelente video que resume de verdad este tipo de tecnologías. Y si me permiten, vuelvo a compartir mi pantalla. Espero que ya se esté viendo para hablar de lo que son los sistemas de infiltración. Entonces, sistemas de infiltración tenemos diversas tipologías, diversas formas de hacerlo y diversas perspectivas. Puede ser un sistema de infiltración que sea en vertical, como sería con un pozo, o sistemas horizontales como una cuenca o una zanja de infiltración. O también los tanques de infiltración, de los cuales vamos a hablar próximamente. Un sistema de infiltración puede ser algo tan básico como un dren francés, ¿cierto? Lo que hacemos es una zanja, un geotextil, una granulometría, una tubería de drenaje y ya tenemos un sistema de infiltración, seguramente. Pero más que de infiltración, seguramente más de conducción, pero seguramente permite la infiltración también. En algunos países también tenemos la disponibilidad de este portafolio que es el Geodren, es un geocompuesto de drenaje, es decir, una forma de optimizar el dren francés. Lo que me soluciona es
temas constructivos. Puedo generar un filtro de manera muy rápida, excavo una zanja angosta, dispongo este geocompuesto que ya viene todo en uno, ¿cierto? Eventualmente, o en algunos casos, no necesito utilizar material filtrante grueso, sino que puedo llenar en la zanja con el material fino, más fino, como una arena, y eventualmente puedo incluso utilizar el mismo material de la excavación. Entonces, es una forma de optimizar los filtros tradicionales. Pero también tenemos, y aquí les presento, una celda Quacel. Aquí en este caso es la versión 1.0, si me permiten decirlo así, ¿cierto? Es lo que llamamos una celda Quacel Core. Y esta celda la venimos fabricando hace varios años. En Europa ya tienen experiencia con estas celdas de 30 años casi. Pero aquí en Latinoamérica, en algunos países, llevamos una experiencia de 10 años promoviéndola, principalmente México y Colombia, y en los últimos años también ya siendo utilizada en Ecuador. En Ecuador alcanzaron a utilizar esta primera versión de celda. Es una celda que tiene una capacidad de almacenamiento de casi 185 litros, tiene una resistencia vertical de 56 toneladas por metro cuadrado, o sea, una excelentísima capacidad que me permite encima de ellas tener casi que todo tipo de infraestructura, ¿cierto? Y que la podemos utilizar para hacer diversos SUTs. Vamos a ver que no solamente para tanques, sino que también otro tipo de tipologías, por ejemplo, donde las involucramos con franjas de césped, con una granulometría, ¿cierto? Y me puedan servir para infiltrar el agua. Entonces aquí algunas fotos, ustedes ven cómo sería el proceso constructivo, tengo una zanja, pongo un geotextil, dispongo las celdas, las encierro con el geotextil no tejido y finalmente encima puedo tener franjas de césped y hasta árboles encima, ¿cierto? Y ahí tendría un SUT con una alta eficiencia hidráulica, por así decirlo. Otra perspectiva de este tipo de solución, aquí interesante porque aquí la ponemos no solamente bajo la franja de césped, sino también la ponemos bajo el paso de vehicular, debajo de un pavimento, debajo de un adoquín, donde obviamente el adoquín o el pavimento tendría que tener permeabilidad para permitir la infiltración hacia las celdas. Las celdas eventualmente pueden reemplazar materiales de filtro o granulometrías gruesas, ¿cierto? Ahí tenemos un beneficio ambiental, dejamos de explotar materiales de cantera para utilizar un sistema que igualmente es mucho más eficiente porque su porosidad es del 95%, es decir, el espacio vacío de las celdas es del 95%. Estos sistemas, dependiendo de los volúmenes a manejar y a almacenar y a tratar, pueden ser con la celda Aquacel Core, que les mostraba anteriormente, el azul, o puede ser con las celdas que utilizamos en los techos verdes. Esas mismas celdas de 8 centímetros o de 16 centímetros se podrían eventualmente utilizar en este tipo de infraestructura. Y aquí le pido a Carlos que por favor me envíe el siguiente video, que es un caso o una tipología con un pavimento permeable.
Muy bien, ese fue un prototipo desarrollado con una concretera en Ecuador para mostrar, digamos, que las ventajas de incorporar diferentes soluciones dentro de un SUT. Esto es lo que queremos implementar en nuestros SUTs, en nuestras ciudades. El desafío de pronto cuando se habla de pavimentos permeables, los cuales ustedes se dieron cuenta funcionan muy bien, la tasa de infiltración es altísima, no se hace absolutamente ni siquiera un charco o un espejo de agua en el pavimento, pero el desafío hasta el momento siempre había sido que las granulometrías que se ponen debajo del pavimento pues no eran tan eficientes en la infiltración, en los volúmenes de pronto se podían exceder muy fácilmente, y así tuvieras un pavimento permeable, terminabas con el agua o la lámina de agua encima del pavimento. Lo que buscamos al involucrar dentro de este paquete granular, dentro de esta estructura, una celda, es que haya un verdadero espacio de almacenamiento, que bien pueda también propiciar la infiltración, ¿cierto? Si el subsuelo lo permite, o si no, por lo menos hacer una retención del agua o un almacenamiento del agua verdadero, eficiente, debido a los espacios vacíos del 95% que les mencionaba. Esa es la idea de este tipo de SUTs. Aquí pasamos a las zonas de retención. Las zonas de retención, digamos, pueden ser algo tan pequeño como es una cuneta, una biocuneta o una cuneta flexible, donde nosotros también en algunos países tenemos el portafolio completo para proveer una cuneta verde, donde se pone una geomembrana, si se quiere hacer solo un manejo superficial del agua, ¿cierto? Si se quiere impermeable la cuneta, o se puede poner un geotextil no tejido, si se quiere también propender por la infiltración del agua al subsuelo. Y encima se pone un saco lleno de tierra orgánica, se pone un manto para que se busque la revegetación. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, es mejor verlo en algunas fotografías. Ustedes ven allí, se abre la zanja, se pone el geosintético, se ponen o se disponen los sacosuelos llenos de tierra orgánica, se pone un manto de revegetación para proteger la germinación de esta vegetación, y finalmente termina uno con infraestructura similar a la que ustedes ven a mano derecha, una cuneta revegetada que puede o no permitir la infiltración, ¿cierto? Y este es uno de las tipologías dentro de un tren de SUTs que se puedan pensar para una locación. Esto no lo había dicho, pero recuerden que las tipologías son compatibles a veces unas con otras, y lo que hace uno es un tren de SUTs, todo un tratamiento lineal a través de diferentes tipologías para darle manejo al agua lluvia. Estas cunetas se pueden eficientar, se pueden optimizar de pronto si disponemos debajo de ellas unas unidades Aquacel, ya sean las Aquacel grandes de 40 centímetros de altura o ya sean las Aquacel pequeñas de 8 y 16 centímetros. ¿Qué nos permite optimizar? Pues que allí bajo suelo pues tenemos un volumen, ¿cierto? Que puede ayudarnos a disminuir la altura de las cunetas si es que tenemos unos canales o unas cunetas dimensionadas muy grandes, ¿cierto? Podemos optimizarlas desde ese punto de vista. Tenemos lo que se llaman también los jardines de lluvia. Ustedes ven allí las imágenes de qué tipología estamos hablando. Esto nuevamente pueden ser tipologías de retención superficial, pero también pueden propiciar la infiltración si se quiere. Depende de la concepción que se quiere. Nosotros, para este tipo de jardines de lluvia, también tenemos una tipología propuesta que optimiza el almacenamiento del agua, y es más o menos lo que ustedes ven en pantalla. A mano derecha se ve que uno puede disponer las celdas plásticas debajo y encima pone tierra y pone la vegetación. Y así tiene uno un jardín de lluvia mucho más eficiente. Aquí un sketch, un dibujo de AutoCAD para mostrar un poco cómo sería la sección transversal de este tipo de tipologías, y a mano derecha una fotografía de un SUT real que instalamos hace varios años en el Jardín Botánico de la ciudad de Bogotá, que tenía un funcionamiento parecido a lo que sería un jardín de lluvia. No exactamente, pero muy parecido a lo que sería un jardín de lluvia. Y aquí tenemos las cuencas secas, que podemos dividirlas en dos subcategorías: cuencas secas en zonas duras o zonas verdes. Las cuencas secas, este es un ejemplo espectacular a nivel mundial, ¿cierto? Esto es en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, donde se generó toda una plazoleta donde la gente pues podría ir a disfrutar de la zona, de la buena arquitectura de la plazoleta,
Incluso se generaron unos espacios para que los skaters, los que practican patineta, ¿cierto? Este deporte de patineta, pudieran ir allí a utilizar estas zonas, se pensó así. Pero a la vez es un SUT, porque en momentos de precipitación intensa, en temporadas de lluvia, estas zonas, estas depresiones se inundan y se le da un buen manejo a grandes volúmenes de agua lluvia de la zona. Estas cuencas también pueden ser verdes, como les decía. Aquí se busca amenidad, biodiversidad y paisajismo, ¿cierto? Depende de la zona que se debe escoger, pues si es mejor una cuenca verde o una cuenca de zona dura. Y este es, por ejemplo, en Leicester, en una zona que se llama Hamilton, donde se implementó esta zona verde. Allí que nosotros que tenemos por aportar como Wabi, nuevamente, debajo, ya sea de la zona verde o de la zona dura, podemos instalar este tipo de unidades plásticas Aquacel, que pueden ser las Aquacel pequeñas, las de baja altura, o pueden ser las Aquacel grandes de 40 centímetros. En algunos países también tenemos portafolio complementario, como son las geomembranas, que me permiten impermeabilizar para hacer la retención del agua, ¿cierto? O también en las cuencas secas se pueden disponer de mantos de revegetación, que precisamente me ayudan a propiciar, a mantener y a que las raíces vegeten, digamos, sin ningún problema. Aquí una última encuesta, ya estamos a 3/4 de nuestra presentación, ya prontos a terminar. Una última encuesta. ¿Cuál cree usted que es el mayor obstáculo para implementar estas medidas SUTS en su ciudad? Falencia normativa o legislación, desconocimiento de las soluciones, presupuestos y costos, barreras culturales y educacionales u otro tipo de obstáculos. Los invito a que participen. Damos 20, 30 segunditos para ver sus respuestas y entender un poco la dinámica de por qué ha sido de pronto difícil en sus ciudades implementar este tipo de medidas. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. También publicamos ya la última de las preguntas. Transcurre el tiempo y bueno, ya tenemos algunas respuestas. Y si me lo permites, pues después de tu respuesta tenemos una pregunta súper interesante que podría también plantearte después de la encuesta. Por el momento, la tendencia de las respuestas nos indica que la mayoría opina que el tema está relacionado con presupuestos y costos. Bueno, si eso es lo más inquietante, Carlos, el tema de presupuestos y costos, la buena noticia es que esta infraestructura hay que pensarla con los beneficios en el mediano y en el largo plazo. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta en nuestras ciudades de que es así. Si bien algunas de estas medidas pueden inicialmente ser más costosas o aparentemente más costosas, los beneficios hay que verlos en el largo plazo y no solamente los beneficios tangibles, sino también los beneficios intangibles. Recordemos que esto también promueve infraestructura verde, recordemos que esto promueve biodiversidad, esto promueve amenidad para los habitantes. Son cosas que a veces es difícil ponerle un valor, pero las ciudades tarde o temprano, las alcaldías, las empresas de servicios públicos se tienen que dar cuenta de este tipo de cosas y creo que estamos en una transición hacia este. Decías que había algunos comentarios, algunas inquietudes. Sí, Javier, nada más para complementar, bueno, en segundo lugar, opinan que se tiene que ver también con el desconocimiento de soluciones y en un tercer lugar con la falencia normativa. Sobre la pregunta que nos hacían, es súper interesante porque nos comentan que los sistemas urbanos de drenaje sostenible tienen como objetivo principal la reducción de las inundaciones, aportan de manera significativa a un medio ambiente sostenible y como tú nos indicabas, pues especialmente se utilizan en medios urbanos. Entonces, la pregunta es, ¿se podrían emplear o plantear soluciones de este tipo con sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero para ámbitos rurales, los cuales presentan algunos de ellos inundaciones también? Se recomienda permanecer o se recomendaría permanecer con los medios comunes de ingeniería gruesa para estos sectores. Buena pregunta. Sí, el enfoque definitivamente pues es en las urbes, en la ciudad, pero algunas
no todas, pero algunas de las tipologías que hemos mencionado tienen también cabida en el ámbito rural, perfectamente. Desde lo más sencillo que mencionamos al principio, que es la cosecha de agua, ¿cierto? Eso se implementa más en las zonas rurales que en las urbes, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento. Pero sí, a veces la falta, por ejemplo, de un alcantarillado en las zonas rurales, pues hace que se tengan que tomar otro tipo de medidas y de infraestructura para el manejo de las aguas. No solo las aguas lluvias, sino las aguas grises, ¿cierto? Entonces, allí algunas de las tipologías tendrían cabida. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos conocimiento de un proyecto que se está manejando en este momento, que es en zona rural, donde como no hay sistemas de alcantarillado, pues se tiene que darle manejo todo superficialmente y por infiltración. Entonces está buscando que algunos sistemas busquen la infiltración al subsuelo. No sé si hay alguna otra comentario o duda, Carlos, si no ya seguimos con nuestras últimas dos tipologías. Adelante, Javier. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, aquí tenemos el tema de alcorques o lo que nosotros llamamos tree tanks, es decir, un sistema para propiciar o promover mejor la arborización dentro de nuestras ciudades. Entonces, nosotros en Wavin, en Europa, pues hemos estado liderando este tipo de soluciones, un cambio en la forma tradicional de cómo se ejecutan los alcorques, ¿cierto? En donde regularmente los árboles se implantan en una caja de concreto, en una caja que a veces es de espacio muy limitado, muy reducido, ¿cierto? Y aquí le estamos dando otra perspectiva. Si bien hablábamos ahorita de los costos, inicialmente esto puede ser más costoso, implementar un sistema que se salga de una caja cuadrada, ¿cierto? Pero tiene unos beneficios interesantes para la salud del árbol. Y vamos a ver pues que esto tiene unos impactos importantes en la ciudad. Muchas ciudades del mundo ahorita están arborizando y aumentando sus índices de arborización, haciendo programas importantísimos para implantar los árboles. ¿Por qué? Porque esto tiene unos beneficios inmensos. Regula la temperatura de la ciudad, atrae biodiversidad, solo en sud, porque tienen retención de agua, ¿cierto? Bueno, tienen una incidencia directa en la calidad del aire porque son sumideros de carbono, de compuestos a base de carbono, ¿cierto? Entonces, tiene una dinámica importante para las ciudades y así múltiples beneficios que no menciono en este momento. El tema con los árboles es que nos da miedo en nuestras ciudades arborizar. ¿Por qué? Porque lo que sucede son dos problemáticas, una de dos. La primera, el árbol, por buscar recursos, agua, nutrientes, etcétera, pues crece sus raíces de manera desmedida y termina afectando la infraestructura en superficie. O dos, no lo logra y termina muriendo o enfermándose, y eso también es un problema para las entidades públicas, porque tienen que ir a lidiar con los árboles enfermos. Entonces, la tasa de mortalidad de muchas ciudades de los árboles es altísima. Yo no lo sabía anteriormente, hasta estar un poco metido aquí en este tema, pero es altísima la tasa de mortalidad. ¿Qué tal si proveemos un sistema que evite las dos problemáticas? Que me genere salud para que los árboles tengan vidas de 50, 70 años sin problema y que a la par pues me cuide la infraestructura. Eso es lo que en el fondo se está buscando con sistemas así. Este es un prototipo, esto es a escala, esto digamos que es dentro de una oficina para mostrar cómo funciona, pero si se dan cuenta son unas celdas plásticas que a nivel de las raíces pues albergan el árbol y también se llenan es con suelo suelto, no con una base granular ni con suelos compactados como lo hacemos en nuestras ciudades regularmente, sino la idea es llenarlos de suelo suelto. Entonces, aquí te pido, Carlos, si puedes ayudarme enviando el siguiente video, por favor, de los árboles.
Bueno, nuevamente comparto pantalla. Yo creo que el video explica muy bien las ventajas del sistema. Compara las condiciones de un árbol en zona natural, la forma tradicional de hacer los alcorques versus la forma que estamos promoviendo. Ese es como lo que muestra el video, las tres alternativas y el porqué las ventajas de nuestro sistema. Aquí unas fotos de cómo se implementaría este sistema en las ciudades latinoamericanas. Sería con la celda Aquacel. Es una celda de nueva generación, es la versión 2.0, es la versión mejorada de la celda azul que les mostraba diapositivas atrás. Y esta celda, cuyo objetivo principal es la construcción de tanques de amortiguación, también puede ser utilizada para hacer estos alcorques para los árboles. ¿Cómo se hacen? Muy rápidamente, estas fotos nos muestran el proceso constructivo. Esto generalmente aplica para urbanismos nuevos, ¿cierto? Implementar una solución así en urbanismos ya existentes podría ser un poco difícil porque requiere excavaciones un poco más grandes que un alcorque tradicional. En este caso, las celdas se ponen patas arriba, se llenan con suelo orgánico, suelo suelto, suelo que tenga un buen contenido orgánico, y se dejan los espacios donde se van a venir a implantar los árboles. Ahí ustedes ven estos corredores, allí donde no hay celdas, es donde vamos a venir a implantar los árboles. En este caso, pues, no son árboles sembrados desde cero, sino son árboles trasladados, pero son árboles jóvenes. Aquí son árboles que no han madurado aún, porque la idea es que estos árboles en unos años se conviertan en árboles grandes, robustos, ¿cierto? Y como decíamos anteriormente, de vidas útiles de más de 50 años, terminando ya con urbanismos de este estilo, como el que ustedes ven aquí. Este era un caso real en una ciudad de Polonia. Y en otras ciudades europeas se viene implementando ya casi que por normativa urbanismos de este estilo. Ya no se permiten los alcorques tradicionales, sino que tienen que ser alcorques sostenibles, como con este tipo de tecnologías. Carlos, ¿tienes alguna intervención, comentario hasta el momento? Sí, Javier, muchas gracias por la información. Nos dicen que es, sin duda alguna, un contenido súper interesante. Hay una pregunta muy importante también. Nos dicen, en países sudamericanos no existe normativa clara sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿En qué parte del mundo tienen normativa que se pueda analizar para implementar en países como Ecuador? Si me lo permites, podría responder porque precisamente estoy acá en el país y les puedo poner en contexto de lo que pasa. Existe normativa internacional definitivamente que se aplica para el dimensionamiento de estos sistemas, pero los países sudamericanos también se están uniendo a esta tendencia global de poder drenar el agua de forma eficiente y sostenible. En Ecuador, por ejemplo, sí contamos con ciertas ordenanzas, normas de diseño, no para todas las ciudades, pero sí, por ejemplo, para Quito, donde tenemos ordenanzas que establecen como obligatorio la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para proyectos nuevos y nos dan ciertos criterios ya de diseño como periodos de retorno, coeficientes de escorrentía, entre otros. Lo mismo para ciudades como Guayaquil, donde ya existen manuales de diseño. Entonces, si bien es cierto, estamos en el camino de poder implementar estas soluciones, ya tenemos criterios normativos que nos dan una idea de cómo podríamos dimensionar estos sistemas. No sé, Javier, si tú quisieras complementar con el contexto de Colombia. Sí, Carlos, no, efectivamente, pues los países latinoamericanos están todos en una situación muy parecida, tal vez algunas ciudades particularmente con algunos avances adicionales en el tema legislativo y normativo. Aquí en Colombia, ciudades como Bogotá y Cali, a través de sus empresas de acueducto, han venido en los últimos años promoviendo la implementación de SUTS, en algunos casos haciéndola obligatoria bajo ciertas características, parámetros y cálculos, ¿cierto? Pero falta mucho por desarrollar y yo creo que digamos que el modelo a seguir está en Europa, claro, haciendo la tropicalización o la adaptación de sus normativas al contexto de cada ciudad latinoamericana, eso hay que hacerlo. Inclusive, alguien por aquí discutíamos en Colombia que por qué la normativa, digamos, de la norma de SUTS al acueducto de Bogotá, por qué no podía implementarse en otras ciudades. Y es que no es tan así. Recuerden que hablábamos que los SUTS obedecen a un contexto y las mejores medidas obedecen a muchas variables. Entonces, no puede
tomarse literal una normativa de otro lado y implementarla en un país porque de pronto no tenga la eficiencia y la connotación que tienen en dicho país. Hay que adaptarlas, hay que hacer unos estudios previos, ojalá acompañado de esto de la academia, de las universidades, o por lo menos así se hizo en algunas ciudades aquí de Colombia que están implementando estos sistemas, ¿cierto? Para ver cuáles tipologías son las más convenientes a implementar en cada una de las ciudades, porque los contextos son completamente diferentes. Y ya si me permiten, llegamos ya a la última parte de nuestra presentación, ya estamos a pocos minutos de terminar, y es presentando el tema del Aquacel con las celdas plásticas con el objetivo principal para el cual fueron concebidas, que es el tema de tanques, tanques de atenuación, tanques tormenta, tanques de infiltración. Podemos pensar en implementar tanques que tienen una capacidad, o la idea es que tengan un volumen de almacenamiento o de captación de unos caudales importantes, ¿cierto? Lo podemos hacer en zonas residenciales, debajo de la infraestructura residencial o los urbanismos, puede ser en zonas urbanas, debajo de los senderos peatonales, incluso debajo de las vías, ¿cierto? Porque estas celdas resisten tráfico pesado, digamos, no habría problema con implementarlas debajo de una vía. Esta es la nueva celda, se llama Aquacel. Bueno, perdónenme aquí, este es el nombre viejo, este es el nombre del lanzamiento, que es el Aquacel nueva generación. Ahorita se conoce con Aquacel 400, porque tiene 400 milímetros de altura o 40 centímetros de altura. Estas celdas incluso pueden apilarse una contra la otra, cara contra cara, para formar una estructura más resistente y que nos permita hacer tanques más profundos, más grandes, e incluso con condiciones adversas como pueden ser los niveles freáticos, que pueden poner un poco en reto en la construcción de tanques con estos sistemas que son muy livianos. A nosotros no nos preocupa tanto la capacidad portante de los suelos. Esa es la primera pregunta a veces que nos hacen: oiga, ¿y qué tengo que mejorar la cimentación? Si tengo un suelo malo. No, porque estos sistemas son muy livianos. Lo que nos preocupa a veces es la presencia de niveles freáticos que nos pueda hacer flotar el tanque, pero siempre hallamos una solución técnica para que esto no ocurra. Estos tanques se conforman con estas unidades, con estos módulos, es como un armatodo o un Lego, ¿sí? Que se van ensamblando las unidades una junto a la otra, y pueden crear estructuras volumétricas del tamaño que ustedes quieran, desde 10 metros cúbicos, pasando por 200, 300 metros cúbicos, que son los tanques convencionales en proyectos residenciales, hasta tanques de 1000, 2000 metros cúbicos, que es lo usual en tanques para proyectos comerciales, por ejemplo, o parques logísticos, o tanques de 4000, 5000 metros cúbicos, que es cuando tenemos áreas gigantescas, como lo que puede ser, por ejemplo, un aeropuerto o un puerto o semejante. La forma del tanque también puede variar, no necesariamente tiene que ser tan rectangular como ustedes lo ven aquí. Puede ser un tanque que sea en forma de L, en forma de herradura, tanques escalonados, tanques en serie, tanques en paralelo. No hay ningún tipo de limitación en cuanto a la geometría del tanque. Yo tengo aquí un video, pero este lo voy a compartir desde aquí, desde la presentación, porque no requiere de sonido. Discúlpenme, no, sí, este video sí requiere de sonido. Perdón, Carlos, si puedes ayudarme con el envío del video de Aquacel, te agradezco.
Bueno, allí creo que quedó explicado muy bien el funcionamiento del sistema, solo para mostrarles o recordarles que tenemos varias alternativas cuando pensamos en tanques con celdas. El primero es almacenamiento convencional del agua para, ojalá, después ser aprovechada. El segundo es el de atenuación, el efecto de retención temporal, donde almacenamos el agua en el evento pico de lluvia, el tanque se llena, pero al mismo tiempo de manera controlada y paulatina se va entregando el agua al sistema alcantarillado o al cuerpo receptor. Y el tercer el tercer uso o funcionalidad puede ser infiltrar. Si el tanque no lo recubrimos con una geomembrana, sino que lo recubrimos con un geotextil, como los filtros que veíamos anteriormente, vamos a poder propiciar la infiltración al subsuelo. Obviamente, si el subsuelo tiene las características para generar este efecto. Entonces, estos son SUTs a una escala un poco mayor que pueden ser creados con este tipo de unidades plásticas. Su enfoque, el enfoque principal de las celdas Aquacel es la construcción de tanques. Sin embargo, vimos en toda la presentación que pueden ser utilizadas para otras tipologías de SUTs perfectamente, porque las hacen más eficientes, evita el uso de materiales pétreos, ¿cierto? Y genera pues unos espacios de volúmenes muy importantes. Y ya casi terminando nuestra presentación, este video pues muestra cómo es el ensamble de estas celdas, cómo dos personas, mano de obra no calificada, pueden perfectamente instalar estas celdas, que son de verdad, la gran ventaja es el tema constructivo, los rendimientos constructivos hacen la ventaja en este tipo de sistemas, sobre todo para los tanques. Y me salto un poco el video pues para ya ir terminando la presentación, decirles que estos tanques pueden ser implementados en todo tipo de obra civil, lo hemos hecho en aeropuertos, en sector comercial, en infraestructura urbana, obviamente en sector predial, y últimamente hemos incursionado en hacer SUTs en proyectos de infraestructura vial, sector oil and gas, sector minero, y todo el tema de saneamiento o tema ambiental. La ventaja, como les decía, versus otros sistemas tradicionales para construcción de tanques está en su rendimiento, y esto se ve reflejado en el costo total del tanque, incluyendo todo el APU constructivo, la mano de obra, los equipos, los tiempos. Ahí ve uno, al final de cuentas, una ventaja del sistema Aquacel versus, por ejemplo, el concreto, que en tanques pequeños puede ser del 20% esta diferencia, pero en tanques grandes, de más de 1000 metros cúbicos, la diferencia puede ser mayor al 40%. Experiencias, ya tenemos, me atrevería yo a decir que ya superamos en Latinoamérica más de 100 proyectos, más de 100 experiencias en Latinoamérica, esto sin contar todos los proyectos que ya llevamos en Europa y en otras partes del mundo con esta tecnología. Aquí pues un proyecto predial en Bogotá, y también un proyecto a nivel industrial en Ecuador, cada uno con sus diferentes desafíos. Pero si quieren pues mayor detalles de estos proyectos y ver más testimoniales y saber y conocer un poco más de esto, pues los invito ya a contactarnos a Carlos Valenzuela en Ecuador, a Javier Quiroga aquí en Colombia. Tenemos a su disposición pues todo un equipo técnico dispuesto a hacer las propuestas técnicas respectivas para todas estas tipologías que vimos el día de hoy. Dejo en pantalla el contacto, el correo de cada uno de nosotros. Y finalmente pues agradecerles por su tiempo. Se extendió un poco más de la hora y media que estaba pensado el webinar, pero la idea era pues contar obviamente con su participación, con sus preguntas. Espero que esto haya sido de buen provecho para ustedes. Esperamos conocer de ustedes, de sus proyectos, para ver cómo podemos construir ciudades más resilientes y proyectos más resilientes. Muchas gracias, de verdad, Carlos. No sé si estés todavía por aquí para tus palabras también.
Perdón con ustedes, la verdad, me avisaron, pero vi tarde que la pantalla como que no se estaba mostrando. Me disculpo con ustedes. Las últimas diapositivas no las logramos mostrar. Bueno, ya damos finalización al webinar. Les estaba diciendo que dejaba aquí mi contacto y el de Carlos Valenzuela. Por favor, siéntase a gusto ahí de anotarlo y estaremos dispuestos a atender cualquier inquietud, cualquier duda. Mientras van saliendo de la sala, pues me devuelvo aquí algunas diapositivas que mostré, que no me di cuenta que no estaba presentando la pantalla. Muchas gracias de verdad por haber asistido a nuestro webinar.